Uno de los terribles estragos del pecado en nuestra alma es la falta de conciencia de nuestras necesidades espirituales. Como seres pecadores que en nuestro estado natural no tenemos vida espiritual, lo más común es que nos movamos a la luz de las necesidades de nuestra vista o lo que sentimos en nuestro cuerpo, ya que no somos conscientes de nuestra vida espiritual, estoy hablando de nuestro estado natural, sino solo de nuestro aspecto físico. Entonces podemos con mucha facilidad hacer de nuestra vida todo lo que sea necesario para satisfacer las necesidades que nosotros percibimos. No tenemos conciencia de los asuntos del espíritu. Solo hacemos de nuestra vida la búsqueda de las cosas que nosotros percibimos que necesitamos. Por eso a esto se le llama necesidades percibidas. Las necesidades percibidas son las necesidades que nosotros somos conscientes que tenemos. Es decir, asuntos que indudablemente nos vamos a dar cuenta que necesitamos. Estas necesidades percibidas son muy obvias para nosotros. Sentimos su rigor en nuestras vidas. Ellas llaman la atención, pues irrumpen de muchas maneras el desarrollo normal de nuestra vida temporal y física. El problema no es que tengamos ese tipo de necesidades, el problema radica en que hay otras necesidades que nosotros tenemos y que no percibimos. No entran en el rango de las necesidades percibidas, porque precisamente ese es el problema. No las percibimos. ¿Qué sí percibimos? ¿Qué necesidades percibimos? El alimento, el vestido, nos da frío. Necesitamos conseguir dinero, lugar donde vivir, cosas así. Este tipo de cosas las percibimos, son muy sensibles para nosotros, pero a veces, por nuestro pecado, las necesidades percibidas logran hacer que ignoremos o desatendamos una gran necesidad que también tenemos, pero que no percibimos, y es la gran necesidad que tiene todo ser humano, de ser reconciliado con Dios a través de Cristo. Y esto únicamente por el perdón de sus pecados. Ni siquiera creo que los hombres son conscientes de esta necesidad o no son conscientes en la magnitud que deberían estarlo. El mensaje de hoy es sumamente sencillo y obvio, y espero poder desarrollar el tema en 3 afirmaciones muy básicas a manera de lecciones. Es decir, deseo que aprendamos hoy 3 cosas. 1, deseo que aprendamos que nuestra mayor necesidad percibida no es nuestra mayor necesidad real. Si usted se va esta mañana aprendiendo eso, tengo 1/3 de ganancia. ¿Qué? Quiero que aprenda que nuestra mayor necesidad percibida no es nuestra mayor necesidad real. Pero el Señor sí conoce cuál es nuestra mayor necesidad y real necesidad. Al leer el versículo 18, donde se desarrolla nuestro relato, dice la palabra de Dios: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Jesús. ¿Acaso, hermanos, podemos dudar de cuál era la necesidad más percibida de este hombre? Si le hubiéramos preguntado no solo al hombre,
sino que si llamáramos a los amigos de él y les hiciéramos unas preguntas muy básicas, ¿tú qué crees que necesita tu amigo? Seguramente lo que ellos ya están haciendo nos pone en relieve que había algo que ellos no podían soportar de su amigo. Era su amigo, ¿no? No todo el mundo hace lo que ellos hicieron con el hombre. Pero hermanos, imagínense este grupo de amigos que lamentaban ver a su compañero en ese estado, lisiado, paralítico, incapacitado para hacer lo que ellos sí podían hacer. Y quizá era tal su amistad que, no sé, se lamentarían de decir, hoy vamos a caminar, pero aquel no puede, nuestro amigo no puede caminar. O hoy vamos a nadar, nuestro amigo no puede caminar. Así que piense usted, tan pronto como saben que el Señor está enseñando la palabra de Dios en una casa, ¿cómo razonan ellos? Razonan de acuerdo a lo que ellos están viendo. Ellos desean procurar el alivio del mal de su compañero, de la mayor necesidad que ellos perciben que su amigo tiene. Ellos adelantan esfuerzos para que esto sea posible y no están dispuestos a ceder a las barreras que hay frente a ellos para ir y poner a su amigo al frente del Señor. Estos hombres tenían urgencia por llevar este hombre ante Cristo y al no encontrar una vía directa hacen lo que tienen que hacer. Se montan en el techo, quitan sus cobertizos, seguramente rompen parte de la pared del techo, y descuelgan a su amigo. Versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, cómo meter a su amigo en la casa que estaba llena, a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Pero lo que los hombres siempre miran, hermanos, como su mayor necesidad no siempre lo es. Lo que los hombres perciben como sus mayores necesidades no siempre lo son. Si hiciéramos una pregunta a el hombre lisiado, ¿qué es lo que más necesitas? Y si le preguntáramos a sus amigos, ¿cuál es? Mira a tu amigo y dime cuál es su necesidad más desesperada y apremiante. ¿Qué cosa es tan urgente para pasar por cualquier tipo de dificultad con tal de poner a su amigo delante del Señor Jesús? Ellos dirían que nuestro amigo sea sano de su enfermedad. Lo hemos visto todos los días, somos sus amigos y sabemos por qué es lo que él más suspira. Cuando se queda mirando fuera de la ventana sabemos a dónde mira, sabemos el suspiro de su corazón y es el nuestro también. Queremos que nuestro amigo sea sano de su enfermedad. Ahora, no es que la falta de salud no sea una necesidad. Es más, este conjunto de cosas como salud, techo, comida, vestido, el Señor mismo afirmó, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas. De hecho, cuando faltan, son necesidades reales. Y este hombre no se está inventando una necesidad, de hecho está teniendo una necesidad. Él tiene la necesidad de caminar y no puede hacerlo. Pero mis hermanos, todo ser humano se pasea sobre esta tierra, ya sea cojo o no cojo, con dinero, sin dinero, enfermo o sano, con bienes, salud, comodidad o faltándole todas estas, se pasea por esta tierra como un ser no reconciliado con Dios. En verdad no importa si eres cojo, lisiado, ciego. No importa si no eres nada de eso. Si tienes o no tienes, todo ser humano se pasea por esta tierra
como un ser no reconciliado con Dios. Y la pregunta es, ¿esto es importante? Pues por supuesto, pues que si el hombre está libre de todo mal en su vida temporal, que a lo sumo, según la Biblia, serán 80 años, y pasa una eternidad de millones y millones de años fuera de la presencia de Dios, en la más terrible y espantosa condenación por sus pecados. Entonces sí es muy importante estar reconciliado con Dios, y el Señor sí sabía de la desventura de este hombre. Por supuesto, era muy obvio que este hombre estaba paralítico, pero el Señor, debemos agradecer que Él vio más allá de sus piernas inútiles. Nuestro Señor, cuando vio a este hombre, fue más allá de su enfermedad física y le miró compasivamente hacia el interior, hacia su mayor necesidad, que él no estaba percibiendo ahora, pero que tenía en este momento, porque si es cojo, no es cojo, si es lisiado, igual es un pecador. Y mira el dictamen del gran médico de almas, y aquí sin duda estamos delante de un gran milagro, porque dice: al ver él la fe de ellos. De alguna manera hubo fe allí, en un momento específico, en esos hombres, en ese hombre. Pero mira lo que dice el gran médico de las almas: hombre, tus pecados te son perdonados. Frente a una gran multitud que estaban expectando, como usted y yo lo hubiéramos hecho, un lisiado frente a los ojos del Señor. ¿Qué haría nuestro Señor? Y el Señor le mira y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Cristo miró salvíficamente a este miserable pecador, que con piernas o sin ellas se hubiese ido a la perdición eterna, a menos que hubiese sido perdonado en todos sus pecados. Ese día, en ese momento, su eternidad quedó sellada, y su fin eterno quedó amarrado al fin eterno de todos los hijos de Dios. Qué gran milagro, ¿no le parece? No importa qué hubiera pasado después de esto. Ese hombre bajó por el techo como un pecador, sin reconciliación con Dios. Y el Señor le mira y opera en él el milagro más glorioso, y es indultarlo de sus pecados. Y ahora era parte de los hijos de Dios, que disfrutarán de la presencia de Dios por toda la eternidad. Debemos saltar de alegría, hermanos, que el buen Salvador vaya más allá o fue más allá de sus necesidades percibidas, y haya atendido a la mayor necesidad de aquel hombre. De lo contrario, hermanos, el relato nos hubiera terminado con un hombre sano en sus pies y muerto espiritualmente y condenado para toda la eternidad. ¿Verdad? Gracias a Dios. Dios no anda detrás de nuestras torpes expectativas, o sino que con qué hubiéramos quedado. El relato, y Cristo miró al hombre y le dijo: levántate y anda, y el hombre se levantó gozoso y se fue a seguir pecando, con sus dos piernas nuevas ahora. Pero se fue como un hombre no reconciliado con Dios. Disfruta tus piernas hasta que mueras, porque será la única cosa que podrás disfrutar, porque tan pronto como mueras, serás reo de condenación eterna. Gracias a Dios, el Dios nuestro Salvador no es el mesero cósmico que anda detrás de lo que usted y yo pensamos que necesitamos. Dele gracias a Dios, o si no, usted estaría sano y perdido. Usted tendría toda la plata del mundo y fuera de la justicia de Cristo.
Arrodille su corazón y dé gracias a Dios. Que si no tuviera la mejor familia de la tierra, la única ganancia que tendría, porque al morir le esperaría la más terrible condenación. Dele gracias a Dios que cuando usted buscó a Cristo por su dinero, por su salud, Él lo miró más allá de su necesidad percibida y le dio lo que realmente usted necesitaba. Él cubrió una necesidad que usted no percibía, pero que tenía. Y era la necesidad de ser reconciliado con Dios. Y ese día, aunque usted quizá no se acercó a Él por eso, Él se acercó a usted para perdonarle y selló su eternidad con la suerte de los hijos de Dios. Aquí está el mayor milagro, hermanos, que independientemente de las piernas de este hombre, este era un enemigo de Dios. Y con esas palabras el Señor, por su mediación, lo deja perdonado de todos sus pecados, indultado, eximido de experimentar las consecuencias eternas de sus pecados y reconciliado con Dios. Primera lección, aprendamos, hermanos, que nuestra mayor necesidad percibida no es nuestra mayor necesidad real, y eso queda claro en lo que el Señor hizo con este hombre. Segunda lección, quiero que aprendamos hoy que Cristo es el único que perdona los pecados, porque tiene la autoridad para hacerlo. Quiero que aprendamos que Cristo es el único que perdona los pecados, pues tiene la autoridad, la capacidad también para hacerlo. Debemos retroceder al versículo 17 porque es muy importante lo que se relata aquí. Si usted cree que el Señor Jesucristo siempre predicaba con el público a su favor, debe entender que en esta ocasión estaba predicando con la mayoría del público en su contra. Versículo 17, aconteció un día que Él estaba enseñando. Ya lo hemos visto por todo Lucas, ¿no? Lo que Él se dedicaba a hacer. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aquí estaba nuestro Señor, no instruido, legalmente hablando, es decir, no fue a la universidad, no fue al seminario, pero tenía delante sentados la élite académica y teológica de su momento. Ni siquiera estaban de pie como los demás, quizá para escucharle, sino que estaban sentados mirándole. Claro, usted piensa que estaban pensando, ay, queremos aprender de él. No, pues ya sabe usted que querían era sorprenderle en cualquier palabra, en cualquier frase. Ahora mire el asunto. Él está bajo examen. Claro, él está aprovechando para enseñar la palabra de Dios, pero le recuerdo que él está bajo examen de los líderes religiosos de su tiempo. Ahora el hombre es descolgado y está enfrente de él. Una prueba inesperada del examen. ¿Qué haría el Señor Jesús ahora? ¿Qué haría? ¿Qué diría? Y para sorpresa de todos, hermanos, el Señor dice, tus pecados te son perdonados delante de ellos. O sea, ya de cualquier persona, esto era difícil de entender, pero era delante de ellos. Nuestro Señor es así, hermanos. No puede estragar fácilmente su ministerio y siempre se negó a darle gusto carnal al oyente. El Señor le perdonó, no importó si estaba bajo escrutinio, trajo a un pecador a los pies de la gracia salvadora. ¿Qué debió pensar la gente? No sé, esto es extraño, pero ¿qué pensó? No sabemos lo que pensó la gente, pero sí lo que pensó la gente. Dice el versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, esta palabra cavilar
Es la idea de un pensamiento que viene y va y que ellos no pueden sortearlo en su mente. ¿Sí? Es ese pensamiento complicado, como que déjeme hallarle un poco de lógica a lo que acabé de escuchar porque esto me está rebotando en la cabeza. Y entonces, bueno, y también a murmurar. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, ellos pensaron de Cristo como de un hombre blasfemo. Una acusación terrible, hermanos. Como un hombre impuro en su doctrina, en otras palabras, un falso maestro. Pero en algo tenían razón, hermanos, que solo Dios puede perdonar pecados. Y aquí, hermanos, está el meollo de la cuestión de nuestro sermón. Aquí se nos plantea una disyuntiva, no académica ni especulativa, pero piense las dos opciones que tenemos delante de Jesucristo con este relato. Solo Dios puede perdonar pecados, ¿verdad? Y Cristo le dijo a este hombre, tus pecados han sido perdonados. O Cristo es Dios y perdona pecados, o Cristo es un blasfemo. No hay otra opción, amigos. Y no se vaya de aquí con una tercera opción en su mente. Si Cristo es el único que si Dios es el único que perdona pecados, y Cristo dijo que le perdonaba sus pecados, o Él es Dios y por eso lo perdonó, o Él es un blasfemo, porque mintió. Pero tú no puedes salir de aquí creyendo, yo no creo que Él sea Dios, pero un buen maestro sí era, buena gente sí era, buena gente un blasfemo, buena gente alguien que se atribuye los poderes que solo Dios tiene. ¿En serio? Sé sincero. Si tú no piensas que Cristo es Dios, debes pensar que Él es un blasfemo. Pero no lo pongas en una categoría aparte, donde digas, no es Dios, pero es un buen hombre. ¿Sí, un buen hombre que dice mentiras? ¿Un buen hombre que se atribuye las cosas de Dios sin serlo? Solo hay dos opciones para ti esta mañana. ¿O crees que Él es Dios y que Él perdona pecados? ¿O te crees yendo que Él es un mentiroso? Si Cristo no es Dios ni perdona pecados, escucha, olvídale, ignórale, corre de Él, porque es el ser más peligroso que ha pisado esta tierra. Porque ni siquiera Satanás le dijo a otro, tus pecados te son perdonados. Si Él no perdona pecados, olvídale, ignórale y corre fuera de Él. Esa será tu salvación. Pero si Cristo es Dios y Él perdona pecados, arrodíllate ante Él y suplica tu perdón esta mañana. Y no le ignores. Y no corras fuera de Él, porque esa será tu perdición eterna. Si Él es Dios, y si Él tiene potestad para perdonar pecados, y si Él tiene la potestad de reconciliar al hombre con Dios, entonces ve a Él, pide perdón, ríndete a Él. Ahora, hermanos, aquí, permítanme hablarlo así, la carga de probar su aseveración
estaba a cargo del Señor, ¿no? La carga de probar que lo que él dijo es cierto, ¿en quién recaía? En él. Él dijo algo, él debía comprobar que eso era cierto, ¿no es así? Bien. Nuestro Señor es un maestro, hermanos. Perdón, el maestro. Jesús entonces, versículo 22, conociendo las palabras, no. Jesús conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. No quiero confundir esto en su mente, pero entienda lo que el Señor dijo. ¿Qué es más fácil decir? No, ¿qué es más fácil hacer? Si lo ponemos aquí, ¿qué es más fácil hacer? ¿Perdonar pecados o sanar a un enfermo? Comparativamente hablando, ninguno es fácil de hacer, pero ¿cuál sería más fácil? Pues sanar a alguien, al menos hay médicos, ¿no? Pero él no dijo que es más fácil hacer, sino que es más fácil decir. Piensa esto. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Igual, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo compruebas? Tocaría que todos los hombres tuvieran la capacidad de ver el alma y ver si sí o no ha pasado eso. Pero si decía levántate y anda, ¿qué tenía que hacer? Bueno, comprobarlo. Así que ¿qué era más fácil decir? No, pues era más fácil decir algo que usted no puede comprobar si es cierto o no. Pero le dijo, muy bien, están en lo cierto. Es más fácil decir algo que no puedo comprobar que hice. Es más difícil decir levanta tu lecho y anda. Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder, autoridad en la tierra. Hijo de hombre, él se señalaba a sí mismo como Hijo de Hombre. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mis hermanos, describir la grandeza de la obra del perdón de pecados solo puede ser posible si entiendes la magnitud del mal del pecado. Es decir, y creo que de esto se trata, hermanos y amigos, tú no podrás ver la maravilla y la gloria de lo que es ser perdonado en tus pecados si tú no entiendes la magnitud de lo que es ser pecador. Si para ti ser pecador es algo así de pequeño, que alguien te diga, tus pecados te son perdonados, pues, ¿cuál es la diferencia? Hermanos, si usted va al médico y le dice, no, su visión es 20/20, no, pero siendo la verdad, la visión de su ojo izquierdo es 19.999, realmente tiene un 00.1 de daño. ¿Qué, hermanos? ¿Te vas deprimido para la casa? Mi daño es mínimo. ¿Cuál es el punto? Y pienso que algunos asumen que su pecado es eso. Ellos dicen, mi vida 20/20. Por ahí, algo malo, las cositas que por ahí me salen de vez en cuando. Si tú no entiendes la magnitud del mal, tú no podrás regocijarte de lo que está pasando aquí. Debes entender que cada uno de los que estamos aquí somos pecadores, todos aquí. Bebés, ancianos, niños, niñas, adultos, jovencitos, de la nacionalidad que tengas aquí, colombiano, venezolano, gracias hermano por venir.
brasilero, argentino, de Estados Unidos. No importa la educación que tengan, ingenieros, docentes aquí, ingenieros, abogados, obreros, vendedores ambulantes, estudiantes, todos somos pecadores. La diferencia que hay en esta mañana, en este salón, no es si hay o no pecadores, pues todos lo somos. La diferencia es que aquí hay pecadores perdonados y aquí hay pecadores que no han sido perdonados. Esa es la diferencia que hay aquí entre todos los que estamos esta mañana. No si hay pecadores o no, sino que aquí entre nosotros hay pecadores perdonados, reconciliados con Dios. Y aquí mismo, compartiendo la misma fila, hay pecadores no perdonados, no reconciliados con Dios. Aquí hay hombres a los que Dios ha perdonado en sus pecados, los ha indultado, a los que la justicia de Cristo se les ha puesto a su cuenta y serán salvos. Los demás, todos los demás son pecadores, y si en sus pecados mueren sin ser perdonados, serán prisioneros de condenación eterna, lejos de la presencia de Dios y de sus misericordias. Debes saber que cada pecado, empezando por tu misma condición, que al ser engendrado en el vientre de tu madre, recibiste, culpable en Adán. Pero no solo esto, cada pecado, avanzando desde el que no te acuerdas, del que cometiste en secreto y ya lo has olvidado, hasta el público, el pecado grosero, el que todos supieron que tú cometiste. No importa si es el pecado ocasional que de vez en cuando cometes o es el pecado sostenido por el que te caracterizas. Ya sea el pecado que no querías cometer y lo cometiste por accidente, como el pecado en el que te complaciste. Ya sea un pecado de tu juventud e inexperiencia, como el pecado de madurez y de costumbre. Ya sean pecados morales, pecados verbales, pecados del intelecto, porque allí también pecamos, pecados de los afectos, pecados del pensamiento, o los terribles pecados de omisión, donde el pecado consistió en lo que no se hizo, no se pensó, no se sintió o no se dijo. No importa si fue pecado por ignorancia o el tal era pecado a sabiendas. Todo pecado es una ofensa a Dios y todo pecado está registrado en tu propia cuenta a manera de un acta que el cielo lleva para con cada uno de nosotros. Es un acta que Dios ve y por las cuales trata a un individuo. Lo trata o a veces hasta lo soporta, pero que un día te llevará ante su tribunal para que respondas renglón por renglón. Cada cosa será revelada ante tus ojos. Y así como los hijos de Dios diremos, ¿cuándo vestimos al hambriento? ¿Cuándo visitamos al de la cárcel? Ni nos acordamos. También está escrito que el impío no se acordará de todos sus pecados. ¿Cuándo no hicimos eso? Ni nos acordamos, Señor. Y Dios dirá, pero yo sí. Yo sí me acuerdo. Ay, Padre, pero yo ni siquiera sabía yo ni recuerdo de ese pecado. ¿Qué interesa lo que tú te acuerdes que hiciste o no? Dios se acuerda. Dios lleva el acta de los decretos. Cada cosa será revelada ante tus ojos para tu vergüenza ante el Creador de todas las cosas. Cosas que tú mismo no quisieras que nadie hubiera visto serán reveladas ante tus ojos y ante los ojos del Creador, que es tu juez ahora. Te será recordado hasta el último suspiro. Te será recordada las miradas, los gestos, las palabras. Todo aquello que fue pecaminoso te será recordado para la condenación.
La gente parte a diario al infierno como consecuencia del examen, de no pasar el examen. Y si algo agrava esta realidad, es que el hombre se pasea en esta vida con esa acta apuntando al cielo sin ser consciente de que necesita reconciliación con Dios. Solo cuando entiendes esa realidad, tú entenderás la gloria de que Dios le diga a un individuo: hombre, tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados perdonados. Todos. El perdón es un indulto. Es decir, el que se le perdone la vida a alguien que merecía ya morir. El perdón es la cancelación de la justa pena que un individuo merece por sus pecados. El gran beneficio del perdón es precisamente la absoluta y total remisión de nuestros pecados en Cristo. El perdón es la declaración de absolución de la justicia divina sobre un individuo por sus pecados. El beneficio del perdón abarca las iniquidades pasadas y presentes y las que un individuo pueda llegar a cometer. Todo está perdonado. Dice la Biblia que Dios ha querido pasar por alto en su paciencia el pecado de algunos. Él ha renunciado a su derecho justo de impartirles justicia. Ha abandonado la determinación de ajusticiarlos por su deuda. Ha decidido nunca más acordarse de sus maldades, ni tratarlos por sus maldades. Ha decidido tratar al perdonado como si nunca hubiese pecado. Ha querido limpiar su historial, limpiar su conciencia, romper el acta de los decretos. Él ha querido tener comunión eterna con ellos. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Dios ha decidido cancelar la deuda, no hacerla efectiva en ellos. Nada deben, no son vistos como deudores, no tienen ellos cuentas pendientes con Dios. Entre la gente que Dios ha querido perdonar, hay quien en algún tiempo fue un asesino, hombres que robaron descaradamente, hombres adúlteros, mujeres fornicarias, inmorales, estafadores, estafadoras, viciosos, maliciosos, corruptos, groseros, blasfemos, satánicos, violentos, violadores, madres descuidadas, padres indolentes, hijos contumaces y rebeldes. Dios ha querido perdonar a gente que en otro tiempo fue homosexual, lesbiana, adivino, tramposo, obstinado, amantes de cada cosa que Dios prohibió. Hoy están perdonados, hoy están limpios. Dios ha olvidado sus pecados y prometió jamás traerlos a memoria para tratarles por sus pecados. Por su gracia han sido perdonados, y aun cuando ellos y Satanás se acuerden muy bien de sus pecados, Él dice: no me acordaré más de sus pecados, ni me acordaré de sus rebeliones. ¿Por qué? Porque Dios puede pasar por alto los pecados de alguien. ¿Por qué puede indultar a alguien? ¿Por qué puede abandonar su deber de hacer justo juicio sobre algunas personas? La respuesta es una sola: porque ellos tienen un sustituto que fue ajusticiado en su lugar. Cristo, su representante, asumiendo toda consecuencia penal de su pecado, para que ellos pudieran ser indultados. Él es el Salvador, Él es el mediador, y por eso Él miró al hombre y a los hombres y dijo: para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar
los pecados. Tiene potestad, tiene poder de hacerlo. Solo un sustituto sangriento de su pueblo tiene la potestad en esta tierra para perdonar pecados. Sí, amigos. No es un abogado con vestido de paño. Es un abogado con vestiduras sangrientas diciendo: yo pagué por ellos. Yo no fui indultado, pero ellos lo serán. Yo no fui perdonado, pero ellos lo serán. Yo fui ajusticiado para que ellos no lo fueran. Ahora entiendes la categoría del milagro hecho por el Señor Jesús ese día con ese miserable lisiado. Gloria a Dios. Aquí pudo terminar el relato, hermanos, y nosotros estar igualmente predicando las glorias de un Salvador y un perdonador del pecado, aun si lo hubiera dejado paralítico. Y tercero, deseo que aprendas que la vida de un perdonado debe estar marcada por la gratitud y la gloria a Dios. Que la vida de un perdonado debe estar marcada por la gratitud y la búsqueda de la gloria de Dios. Aquel que un día fue perdonado en sus pecados por Cristo, debe saber que en la misma virtud que un día fue perdonado en sus pecados, hoy sigue siendo perdonado en sus pecados. Es decir, un día en su conversión no fue perdonado por su virtud, sino por la gracia de Cristo. Pero después que hemos sido perdonados, después de la conversión, ¿en qué virtud seremos perdonados? ¿En la virtud de nuestro arrepentimiento? ¿En la virtud de nuestra obediencia? ¿En la virtud de nuestras oraciones? La respuesta es no, mis hermanos. La gracia que perdonó a un impío para volverlo un hijo de Dios es la misma gracia a la que apelamos hoy como hijos de Dios para el perdón de nuestros pecados como hijos de Dios. Ahora, ¿qué respuesta crees que es la más acorde con tal don glorioso? Pues miremos lo que dice la palabra. Versículo 25, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Queridos hermanos, el Señor no nos perdona para que luego salgamos corriendo diciendo: ahora somos perdonados, ahora somos perdonados. ¿Dónde está el próximo pecado para irme a meter de cabeza en el próximo? No. Debemos agradecer a Dios y glorificarle. Queridos hermanos y amigos, si aún nos despidiéramos de esta vida enfermos, que lo vamos a hacer, hermanos, nadie se muere sano, la verdad es eso. Si aún nos despidiéramos de esta vida acabados económicamente, vamos a suponer que tu familia te abandonó, todas las comodidades que hoy tenías te abandonaron. Si pasáramos a la eternidad con muchas carencias, pero perdonados, un segundo de eternidad, escuche, no es una hipérbole, un segundo de eternidad tendrá la capacidad de borrar decenas de años de dolor. Un segundo. Pero si partes de esta tierra como un individuo no perdonado, un segundo de condenación
tendrá la capacidad de borrar cualquier gozo que tuviste en la tierra. Un segundo. En un segundo olvidarás todos tus dolores. Un segundo de cielo, un segundo de salvación nos dará tanto gozo que no habrá rastro de lágrimas en nuestros ojos. Debemos dar gloria a nuestro Señor por su bendito don de salvación. Ahora te pregunto, ya conociendo la historia, te quiero hacer las mismas preguntas que le hicimos a los amigos de aquel hombre. ¿Qué es lo que más necesitas en tu vida? ¿Qué es lo que más crees necesitar hoy? ¿Cuál es tu necesidad más desesperada y apremiante el día de hoy? ¿Cuál es el hombre más dichoso que se pasea por esta tierra? Y yo te voy a contestar con un versículo. ¿Cuál es el hombre más dichoso que se pasea por la tierra? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Él es el hombre más dichoso que se pasea en esta tierra. No el más rico, no el más bonito, no el más sano. No, realmente no. Bienaventurado el hombre al que Dios puede mirar y no atribuirle ningún delito, ningún pecado. Es maravilloso esto. Si esto es verdad, esto es maravilloso. Se merece el nombre de buena noticia y lo es. Este es el evangelio que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recordemos que antes de ser perdonados éramos peor que el lisiado, muertos. Tuvimos que ser llevados a Cristo y el Espíritu Santo, cual amigo de su pueblo, nos llevó frente a Cristo en nuestra torpeza seguramente, buscando quién sabe qué cosas de Dios. Y el Señor respondió a nuestra mayor necesidad. Amigo que no crees, amigo que te paseas por este mundo como si no tuvieras un problema más que tu estado físico. ¿Has venido arrepentido de tus pecados para hallar perdón en Cristo? Recuerda que Él tiene el poder para hacerlo. Ha reclamado ese poder para sí. Llama a cuentas al hombre y le dice, si tus pecados fueren rojos como la grana, como una tintura rojiza, si tus pecados fueren así tan teñidos como la nieve, serán emblanquecidos. Cuando vamos a Él, vamos porque nos reveló su poder. Él dijo que tiene el poder para perdonar pecados. No te vayas de aquí sin haber recibido el don del arrepentimiento para el perdón de tus pecados. Ven a Cristo para ser reconciliado con Dios. Que la búsqueda de las cosas temporales no te distraiga de tu mayor necesidad. Oremos.